Hola, hola, hola. Bueno, y llegamos al último programa del año 2025. Fue duro remar hasta aquí, fue un año difícil, pero aquí llegamos y llegamos con 10 años en Radio Sónica, 10 años de trabajo ininterrumpido y con este Martín Fierro digital latino que nos llena de orgullo a todos y todas los que hacemos Radio Sónica. Así que bueno, felicitaciones a todos los equipos, especialmente acá en nuestra técnica Gonzalo, a la gente de producción, a Florencia y por supuesto a Maxi y a Jonathan. Pero bueno, vamos a seguir el año que viene. Hoy es un programa de celebración de la vida, de celebración con amigas y amigos muy queridos para evaluar cómo nos fue en este año 2025 desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de género y diversidades. Y bueno, dos amigas invitadas de lujo hoy para este cierre de oro del año 2025, Marita Perceval desde Mendoza. Ella ha sido senadora nacional y es una de las lideresas de Feministas Sin Fronteras y también integra la colectiva feminista federal. Y desde Córdoba, otra amigaza feminista de pura cepa, histórica, Ana Falú. Ella es también una referente feminista histórica y es la directora ejecutiva de CICSA, Ciudades Feministas, una de las pioneras del urbanismo feminista a nivel global. Así que yo las quiero saludar, amigas, a ambas compañeras de la colectiva feminista federal, darles la bienvenida en este programa del año, final del año, en el que, bueno, no estamos en el mismo lugar, en la misma ciudad, pero estamos en armonía y en la misma sintonía, celebrando nuestros logros personales, logros familiares, logros de nuestro grupo de feministas, pero también con mucha preocupación y con mucha, bueno, energía renovada para seguir enfrentando las luchas que venimos llevando adelante. Así que muchas gracias por acompañarnos. Por favor, ¿quién se anima, tal vez Marita, a reflexionar cómo cierra este año 2025 a nivel global? ¿Qué está pasando en el mundo y nosotras cómo nos paramos frente a este mundo? Primero el abrazo de bienvenirnos a estar juntas en estas últimas horas del año que se va. Vieron que todo termina en algún momento, también los años. Y hay cosas que también empiezan, los gobiernos, la vida. Y ahora entonces bienvenimos la despedida a este año que creo que podríamos, y con tu mirada y experiencia, María José, y la trayectoria y sustantividad de Ana en el espacio multilateral, yo tomo algunas palabras que hemos repetido, que el mundo está en llamas, sacudido por inéditas desigualdades, por un extremo caos climático y por conflictos dolorosos, crueles y profundos. El mundo está en llamas y la humanidad asomada a un abismo. Y esto que parecería una suerte de apocalipsis pesimista y un canto a la tragedia, creo que me parece que si miramos que este mundo no ha sido construido ni estas llamas han sido encendidas por las feministas, ni por las personas ecologistas, ni por las comunidades indígenas, ni por las izquierdas, más menos torpes, pero no lo han hecho, sino que este mundo en llamas es el resultado y punto extremo, casi final, de lo que ha sido el proyecto del capitalismo neoliberal en su versión más desnuda y contundente, que es la versión que hoy estamos viviendo también en nuestro país de las ultraderechas. Pero aquí paro para decir que este mundo en llamas y esta humanidad asomada
al abismo, es un momento fantástico, porque asomados al horror es que creamos utopías. Y lo hemos visto en cada una de las cumbres de este año de Naciones Unidas. En Sevilla, en Cooperación para el Desarrollo, en la COP30, en la de Cambio Climático, en la CSW, como le decimos nosotras, la Comisión Jurídica y Social de la Mujer en Nueva York a principios de este año. Lo hemos visto en cada una de las deliberaciones globales en las cuales los gobiernos están en la inercia de la cobardía y la incertidumbre, cuando no de la malicia y la crueldad, y afuera, como nunca antes en estas últimas décadas, las calles están llenas de voces diversas, plurales, lúcidas, con evidencias, con proyectos, con propuestas y con coraje. Así es que creo que vamos a empezar un 2026 que a ese mundo en llamas vamos a mirarlo cómo se extingue, y a esa humanidad frente al abismo vamos a darnos vuelta, y del abismo vamos a construir la mirada de un horizonte justo, en paz, igualitario. Ana, me gustaría en ese contexto que marca Marita a nivel global, preguntarte en particular por América Latina, por nuestra región. Vos sos Sí, alguien que ha de la región en muchos aspectos, y me encantaría tu visión de nuestra región, de América Latina, en ese contexto global. sí, mira, hola a todas, hermoso estar con ustedes, contigo, con Marita, compartir este espacio, saludar a la gente de Radio Sónica, y me encantó, Marita, todo comienza y todo termina, este año también, ¿no? Pero hay otras cosas que también esperamos que han comenzado, que terminen en algún momento, y que tanto sufrimiento de algunos sectores en particular de nuestra sociedad se reviertan de alguna manera en políticas de redistribución, en mayor igualdad, en respeto a las diferencias, en consideración al mundo plural, ¿no? Y creo que este es el papel que jugamos las latinoamericanas. Las latinoamericanas desde el feminismo, pero no solo, también en articulación con otros movimientos. Marita citaba el tema del caos ambiental, la crisis ambiental, los movimientos ambientalistas, y vos lo sabés muy bien, María José, porque en ese sentido creo que sos una de las campeonas de llevar adelante este tema a los espacios internacionales y regionales, y a construir dentro del propio país. Entonces, quiero decir, hay sinergias, hay articulaciones que se están construyendo y que están permitiendo estos espacios dialogantes, ¿no?, entre distintas fuerzas y distintas capacidades de resistir a tanto retroceso. Creo que tenemos que reconocer el retroceso de las políticas, y me acoplo a lo que venía diciendo Marita, en el sentido de decir que no es solo América Latina que tiene en este momento situaciones realmente llamativas, por decirlo, ¿no? Está peligrando, digamos, todos los esfuerzos de construcción de democracia de todas estas últimas décadas en la región, y que hoy vemos un retroceso muy fuerte, ¿no?, muy impresionante, con algunas fuerzas interesantísimas de resistencia frente a esta arremetida de los conservadurismos, como es Claudia Sheinbaum, como es Petro en Colombia, como es Lula en Brasil. Digo, para citar tres liderazgos decisorios para la región, ¿no es cierto?, por lo que significan Brasil, México y Colombia en América Latina. Creo que estamos viviendo, estamos muy atravesadas por estos retrocesos, que, como bien decía Marita, son mundiales. A ver, y cuando digo mundiales me refiero a la India, Japón, a Suecia, Alemania, Holanda, digo, países que eran los campeones de las políticas feministas, los campeones de la defensa de las políticas ambientales,
de la redistribución social, en este momento en un retroceso feroz. Entonces, ¿qué pasa con América Latina, que es, yo diría, particular y que es una fuerza hacia el mundo también? Creo que el feminismo de la región ha sido y es un feminismo que ha sido capaz de construir una agenda política, de construir pactos, acuerdos, y que son pactos, acuerdos y articulaciones que van más allá de la región. Hemos avanzado las latinoamericanas de manera consistente, de manera no negociable. Y digo las latinoamericanas porque va más allá de nosotras, las argentinas, que hemos hecho punta en muchos temas como tu audiencia, y ustedes lo saben muy bien, ¿no? Entonces, creo que este es el punto que responde a tu pregunta, María José, ¿no? Que es esta capacidad de articulación, esta capacidad de construir una agenda política, ¿sí? Y de haber ganado y avanzado en acuerdos regionales que han sido inéditos en el mundo, y de haber además avanzado en legislaciones, en normativas, en programas de todo tipo. Y esto no quiere decir haber resuelto nuestros problemas, ¿no? De cara a una construcción patriarcal de milenios, pero sí de haber avanzado a salto de garrocha, como dice mi amiga Maruja Barri. ¿Cómo nos ha ido en este 2025 en materia de derechos humanos y en materia de género en Argentina, Marita? Venimos de 2 años de gobierno de Milei, desde la perspectiva feminista federal hemos tenido una larga serie de pronunciamientos sobre distintos temas puntuales, pero es la hora de cierre del año y de evaluación general de este 2025. Bueno, creo que el desmantelamiento, el retroceso y el negacionismo son las 3 políticas de Estado que este gobierno ha convertido en una práctica cotidiana y en una prepotencia institucional. Recientemente hemos visto, no en soledad, no en soledad, con la actitud temerosa, cobarde o interesada de oposiciones más retóricas que éticas, y de coyunturalismos electorales más que espacios políticos de propuesta y transformación. Lo que pasó con el voto sobre el desfinanciamiento de la educación en todas sus modalidades es un claro ejemplo, y digo, y toca el ADN de Argentina, porque si verdad, memoria y justicia es nuestro rostro de dignidad, la defensa, valoración y protección de la educación como derecho humano y como un bien público y como un bien común es un rasgo que en la región de América Latina y el Caribe, Argentina tiene y mantuvo como no un dato de la naturaleza, una información genética de su población, sino como la construcción de un pacto social en que la movilidad social ascendente, el reconocimiento social, no era el de la vanidad, sino el del esfuerzo asociado al trabajo digno y el de la alegría asociada al trabajo digno, pero también y fundamentalmente el de la formación cuidadosa en valores, en principios, en saberes, en sentipensares diversos, múltiples, que hacen que todavía, a pesar de estos intentos de destrucción, sea en América Latina y caribeña Argentina un país de alto nivel educativo. Se reconoce en esta su capacidad, que no es solamente la educación en el sistema formal, sino también es la capacidad de crear, imaginar, inventar, descubrir, producir conocimiento. Creo que en la educación quiero centrarme en el desmantelamiento de las políticas de igualdad de género, que no se necesita, y hacía mencionan a las leyes, no se necesita derogar una ley para hacerla inexistente. Pensemos solamente en el desfinanciamiento de educación sexual integral, pensemos en el desfinanciamiento de la prevención de embarazo adolescente, pensemos en el
absoluto desfinanciamiento de la política a acompañar destinada a personas víctimas de distintos tipos y manifestaciones de violencia, con lo cual si hay un gobierno que dice que es una fabulación trasnochada la brecha salarial de género, es decir, que las mujeres ganan menos que los varones en los distintos sectores de actividad y posiciones dentro de esos sectores de actividad, pues también puede llegar a decir con desparpajo en un foro como el de Davos que es una atrocidad de estas feministas asesinas el plantear que hay que abordar la violencia contra las mujeres con un enfoque especial, con un cuidado especialísimo, porque en realidad esto penetra y está expandido de manera neutral en toda la sociedad. Y también creo que en el tema de las políticas de cuidado no se había avanzado en la aprobación del sistema integral de cuidados en el gobierno anterior, pero sí se había trabajado en una estructura ejecutiva que tomaba de la experiencia social y de la academia y de la Conferencia Regional sobre la Mujer todo lo que se venía trabajando sobre políticas de cuidado, que se cristaliza en lo que en el año 2022 fue el compromiso de Buenos Aires, que instala la categoría, la conceptualización de sociedades del cuidado, de sociedad del cuidado. Es decir, el cuidado versus el destruir, el cuidar versus el odiar, el cuidar versus el negar, el cuidar versus la crueldad, el cuidar a favor de la protección, promoción, defensa y garantía de los derechos humanos de todos, todas, todos. Creo que hasta puedo no llenar de números, pero yo quiero ir con esto, dejar que esta conversación fluya. A mí me importa que la crítica sea un ejercicio de lucidez y resistencia y no la flagelación pesimista del no se puede. Porque en la resistencia que se escucha, estamos resistiendo, sí, bueno, pero no basta resistir, hay que resistir. Bueno, en esa línea quería preguntarle a Ana, si vemos todos estos desmantelamientos, vemos que se votó la semana pasada el presupuesto nacional con recortes importantes para educación, para ciencia, sin embargo, hubo una elección de medio término y la mayoría de la población volvió a elegir a la fuerza política gobernante. Se viene y se anuncia una reforma laboral, hubo una convocatoria, una movilización, pero sin embargo no me pareció que fuera tan multitudinaria como ameritaba. Tenemos por delante, no sé, la amenaza de la reforma de la ley de glaciares, hubo marcha, hubo movilización, pero ¿qué hacemos con la sociedad civil? ¿Qué podemos hacer las feministas que estamos todas tratando de activar, pero pareciera que hay una sociedad civil que todavía no termina de comprender la profundidad de los graves cambios que se están produciendo? Mira, María José, yo creo que la sociedad democrática global, no solo la nuestra, la Argentina, pero la global, está viviendo unos tiempos sin precedentes. Está viviendo unos tiempos de situaciones realmente de inestabilidades, de incerteza, que a ver, no es solo la que vivimos en la pandemia, no. Estas incertezas en donde realmente están sacudiendo todo el andamiaje construido de derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Hay realmente una sociedad democrática a nivel mundial, quiero insistir, que está en esta tendencia. Entonces, nosotros podríamos preguntarnos qué está pasando en el mundo, porque ¿qué hacemos las feministas? Tu pregunta. Yo digo, tenemos que seguir haciendo lo que hacemos.
argumentando, construyendo argumentación sostenible, trabajando en los territorios, trabajando en la articulación de fuerzas territoriales, barriales, ¿sí? En los gobiernos locales. Hay siempre intersticios. Acá tenemos una fuerza nacional que es conservadora, que es claramente antiderecho, que es claramente negacionista, pero no es todo el país igual. Yo creo que en el país hay diferencias en algunas provincias, en muchos municipios, gobiernos locales, y que es allí donde tenemos que poner, digamos, mucha fuerza en reconstruir articulaciones, en reconstruir posicionamientos de las organizaciones sociales. Esto por un lado, pero esto solo no basta. Esto solo no basta y lo sabemos, ¿no es cierto? Hay una serie de otras construcciones, de otras resistencias. Algunas se dan en la calle y allí estaremos, en la calle como siempre, defendiendo la educación pública gratuita y laica, defendiendo la ciencia, defendiendo nuestros glaciares. Vamos a estar en cada momento, no solo nosotras. Acá se da una paradoja, y yo no tengo la explicación, María José. En todo caso, tengo muchas puntas analíticas, complejas, para explicar por qué la gente llena las calles el 24 de marzo en todo el país, por qué la gente, este país maravilloso, llena las calles en defensa de la ley universitaria en todo el país. En Córdoba fueron manifestaciones maravillosas frente a los exabruptos de Davos. En el mes de enero, el año pasado, llenamos las calles. Entonces, hay unas fuerzas y hay unas resistencias. No basta esto. Necesitamos de más estrategia, necesitamos de más organización, necesitamos de nuevos liderazgos. Estoy convencida que necesitamos de nuevos liderazgos, ¿sí? Que tenemos que construirlo frente a este mundo, frente a esta Europa, frente a Estados Unidos, frente a buena parte de América Latina, que descuida el campo democrático. Está siendo descuidado el campo democrático. Se está silenciando situaciones, lo decía ya Marita, situaciones impresionantes, salvajes, de guerras, como el genocidio de Gaza. Hay una transferencia de fondos, tanto a nivel de los países, como a nivel de la región, como a nivel mundial, hacia las guerras, el armamentismo, y no hacia el desarrollo. Entonces, estas son las puntas que tenemos que mirar, y las feministas, las economistas feministas, están hablando de esto, están construyendo argumentación, están analizando. Al mismo tiempo, no somos más prioridad en el mundo nosotros, los latinoamericanos. Entonces necesitamos articular fuerzas regionales, no solo nacionales. Y quizás hay espacios como los gobiernos locales, ¿sí?, que son espacios muy potentes y que tendríamos que a lo mejor poner ahí el hacer conocer lo que se hace, el poner en valor los esfuerzos de resistencia, etcétera, ¿no? Crear unidad en las acciones, articular fuerza. No es una respuesta. Bueno, es queridas, para que accionemos juntas. Nos quedan los últimos minutos y me gustaría sus reflexiones finales, sobre todo de los buenos deseos para todas y para todes para el 2026, en qué ponemos las energías y en qué ponemos la fuerza de nuestras alegrías, las feministas y la colectiva feminista federal, sus reflexiones finales. Marita. Gracias, María José. En el abrazo, una agenda. Creo que hoy la agenda internacional, multilateral y global coincide, debe coincidir con la agenda local, subregional, nacional y demás. Estamos en una situación de no solamente de interseccionalidad horizontal,
sino también de multidimensionalidad en la articulación, que lo que hoy se discute a nivel global es lo que estamos debatiendo en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Hoy con títulos, tenemos la posibilidad, todas, todos, de hacer el seguimiento del fondo para responder a las pérdidas y los daños provocados por el cambio climático, no solo por seguimiento de Acuerdo de Escazú, que están las herramientas, sino también a nivel global. Estamos en condiciones de participar como pueblos, sociedad civil, en el seguimiento de los compromisos de fondos que los países que tienen responsabilidades comunes, pero diferenciadas, es decir, los más ricos tienen que poner para contribuir al financiamiento de adaptación al cambio climático. Es un que se está divirtiendo el reconocimiento convencional del derecho al desarrollo. Si logramos el reconocimiento interamericano del cuidado como derecho humano, ¿cómo lo vamos a lograr? Con nuestra tenacidad, con nuestra insistencia y con nuestra lucidez, que se reconozca a nivel internacional, multilateral, el desarrollo como derecho, que viene trabajándose desde 1971. Esto implica trabajar, está debatiéndose, seamos voces fuertes, contundentes, se está debatiendo la Convención Tributaria Mundial. Esto significa que la ilusión, la evasión, el lavado de dinero, los paraísos fiscales, el que los ricos pagan nada y los pobres pagan todo, cambie como regla de juego en el mundo. Podemos participar, los canales están abiertos. Acaba de pedir Sevilla que se tomen los principios de reestructuración de deuda soberana que Argentina llevó a la comunidad internacional como base para una primera convención de reestructuración de las deudas. Y las guerras, decía el genocidio palestino, Ana, 56 conflictos abiertos, la mayor cantidad de desplazados de la historia de la humanidad. El famoso exuberante presupuesto militar, gasto militar, que no tenemos memoria en la historia, pero tenemos una oportunidad enorme. Se está debatiendo esta vez sí por el fracaso contundente, por el horror manifiesto, la reforma del Consejo de Seguridad. Y ahí tenemos voces las mujeres, tenemos voces los pueblos, y además, a 80 años de existencia de Naciones Unidas, estamos diciendo más de 8 billones de personas que esta vez sea una mujer la secretaria general y no por portadora de pollera sexista, sino porque necesitamos una mujer feminista que entienda que este modelo de desarrollo no va más y que sabemos cómo construir entre todos, entre todas, una vida que sea digna de ser vivida y que ninguna muerte no sea llorada. Ana, tus palabras también finales y tus deseos para el 2026, para toda la Argentina. Sí, los deseos son una ambición permanente, ¿no? Y queremos transformar, queremos mundializar la igualdad, queremos hacerla sostenible, hacerla escalable desde los gobiernos locales, nacionales, regionales. Necesitamos de propuestas, y eso quisiera, plurales, propuestas multiculturales, propuestas de inclusión social ante la obscenidad de la desigualdad en nuestra región, propuestas de género, de inclusión de género. Entonces, este es el paquete del deseo de lo que queremos. Género e inclusión social debe ser la base de toda política de redistribución, de toda política de financiamiento, de toda política tributaria, que pensemos de manera de construir un mundo de mayor igualdad, que nadie quede atrás. Qué difícil. Queridas amigas, yo les quiero agradecer un montón haber compartido este ratito, que sirva esto como nuestro brindis de corazón por un venturoso 2026.
por lo individual de cada una de ustedes, por lo familiar, por lo de nuestras amigas y también por una Argentina mejor, sin dejar de desear también que mejore Cristina Fernández de Kirchner, que está internada y que esperamos su pronta recuperación, y tantas otras compañeras que están a veces en situaciones difíciles y que abrazamos desde aquí. Así que ha sido un gusto y un honor. Celebrar el aniversario. El aniversario. Eso. Mañana, 5 años de la ley IBE. Maravilloso. Así que estamos sumamente enorme alegría. Enorme alegría. Yo quiero agradecerles muchísimo a Ana Falú desde Córdoba, a Sixa Ciudades Feministas y a Marita Perceval, Feministas Sin Fronteras, todas compañeras. Un abrazo enorme a todas las compañeras de la colectiva feminista federal. Chau. Volvemos en un ratito con más Café con Luber. Gracias. Adiós.